y enseñárselo a los chicos. Radio. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada, solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol. Perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. La nube eleva en nido fractal, donde cantará, quemará. Voces y contexto. Programa semanal sobre la actualidad cultural, social y política. Entrevistas y música. Nuestros referentes dentro del campo cultural, social y político. Todos nosotros como creadores y protagonistas comprometidos con la realidad, las voces y el contexto. La música del programa es de nuestro amigo Tomás Marín, guitarrista, compositor y docente. Para comunicarse, las y los oyentes pueden hacerlo al WhatsApp 11 6516 4446. 11 65 16 44 46. También por todas las redes sociales de Voces y Contexto. Canal de YouTube Voces y Contexto Radio. Facebook, Instagram, Twitter. Blog vocesycontexto.blogspot.com. Todas las voces, todas. También la tuya. Que matas. Buenas tardes amigos, estamos aquí otro lunes en Radio Caput, en Voces y Contexto y con un amigo de la casa. Hoy estamos con Francisco Tayana, que nos visita y bueno, se promete una charla interesante. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y yo estoy muy contenta de que vengas porque, bueno, ya otras veces conversamos. ¿Te acordás de la primera entrevista en pandemia? Vos desde tu casa, desde el living de tu casa, con un cuadro muy lindo atrás. Sí, qué tiempos aquellos. Qué tiempo, ¿no? Qué tiempos. Y estos. Bueno, de aquellos polvos son estos barros. Y bueno, y otra vez viniste acá al estudio. Efectivamente, sí. No hace tanto tiempo. Y hoy te invito porque sé que estuviste de viaje nuevamente por China y necesitaba Voces y Contexto una puesta a punto de qué pasa en China hoy. Tu mirada, porque bueno, nos interesa mucho esta perspectiva ilustrada tuya de no solamente ser un investigador, sino de estar en territorio específicamente. Bueno, me parece que China está en un momento interesante
Creo que es un país con un desarrollo más maduro. No es el crecimiento acelerado que tuvo en otras épocas. Sí. O sea, ya estamos en un momento en el cual las ciudades chinas son reconocibles. O sea, Sí. antes pasaba, no sé, en Shanghai, cada vez que venía... Te cambiaba el escenario. Claro, o sea, literalmente la vista de Shanghai cambiaba. Ahora, o sea, sigue siendo un país con una gran pujanza, pero ya más asentado en ese desarrollo, ¿no? Más consolidado, Estamos más hablando de maduro. una comparación de, por ejemplo, de 10 años atrás. Claro, o sea, ya más o menos, o sea, las torres de Shanghai son más o menos las torres de Shanghai actualmente. La torre más alta tiene 630 metros de alto, es la única ciudad del mundo con más de un super rascacielos, tienen 3, todos juntos. Probablemente no hagan un cuarto, o sea, no van a construir ahora una torre de 1 kilómetro de alto. Ya, o sea, esa parte de despegue ya fue lograda. Entonces estamos en un país que después de mucho desarrollo cuantitativo, muy palpable, está muy interesada en llevar adelante un desarrollo cualitativo. ¿Y qué implicaría eso? Particularmente en sus desarrollos de tecnologías de punta con valor agregado. Vemos mucho desarrollo de los autos eléctricos. Bueno, de hecho la sonoridad de las ciudades chinas ha cambiado, o sea, por los autos eléctricos, justamente que no hacen ruido. Entonces es una transformación muy notable. China está cabeza a cabeza con Estados Unidos en la competencia por la inteligencia artificial, la robótica, y está viendo, creo que con cautela, el desarrollo del escenario internacional. Antes de pasar al desarrollo del panorama internacional, volvemos unos pasitos para atrás. En estos días se produjo la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial, y corregime si no es exactamente la conferencia, que se reunieron muchos países y sí marcó una postura absolutamente clara, ¿no? A diferencia de otros líderes mundiales. Sí, me parece que, a ver, con la inteligencia artificial es... Discúlpame, Sí. según leí, China no está en desacuerdo de que haya un control. No, No un pero... dejar hacer. O sea, no, pero el tema con... O sea, la inteligencia artificial es un sector complejo por varios motivos. El primero es que estamos desarrollando fundamentalmente una tecnología que la humanidad no comprende del todo y que no tiene mucha manera de poder prever su desarrollo. Hay mucha especulación respecto de esta teoría, ¿no? de la inteligencia artificial general, ¿no? De poder producir una inteligencia artificial que sea superior a las capacidades de un cerebro humano vastamente. Hay una competencia feroz, particularmente entre Estados Unidos y China, y entre distintas empresas en cada uno de esos países, por intentar dar un salto y asegurarse un lugar en el mercado. Ahora, tal como está la cosa hoy, estamos en una situación en la cual hay un escenario probablemente más frágil de lo que la gente se imagina. Hay crecientes alarmas respecto de la posibilidad de una burbuja de inteligencia artificial. La inmensa mayoría de las empresas de inteligencia artificial no producen ganancia. ¿Qué querés decir cuando decís burbuja? Que se está invirtiendo cada vez... una burbuja financiera, se mete cada vez más dinero en algo que probablemente colapse en valor. Entonces, en el tema de la inteligencia artificial hay muy pocas empresas que logran algún tipo de ganancia. Las suscripciones que la gente paga están enormemente subsidiadas. O sea, ChatGPT son más o menos $20 al mes para la primera versión paga. Eso es irreal. O sea, eso es la propia empresa OpenAI quemando plata para ver de mantener su proporción en el mercado. Un poco lo que hizo Uber durante años hasta terminar de instalarse. En esta dinámica el problema es que
los incentivos están para que las empresas inviertan cada vez más dinero en el desarrollo para intentar monopolizar ese mercado. Entonces todos invierten más dinero, entonces eso ya entra en una espiral donde los costos suben y suben. El consumo eléctrico de la inteligencia artificial solo aumenta. Creo que va a representar algo así como el 3% de la electricidad de todo el mundo para el año 2030. Ocupan cada vez más espacio por los data centers. Estos data centers también consumen cada vez más agua. Y a todo esto se le agrega otro recurso que, si bien es inmaterial, también es finito, que alimenta estas maquinarias, que es el tema de los datos. Los datos producidos por seres humanos, que había una cierta cantidad que se ha producido a lo largo de la historia de Internet, y esos datos se están terminando. Claro. Entonces vemos una confluencia de factores en ese sector que son crecientemente preocupantes. A medida que creo que este año más o menos ya se ha calculado que se puede terminar invirtiendo una cantidad comparable en el desarrollo ya de lo que se ha invertido en defensa. Entonces, ¿están así? Sí, estamos hablando de centenares de miles de millones de dólares, por no decir billones de dólares. Es un mercado complejo que se ve en este momento previsiblemente crecientemente frágil y donde la regulación no garantiza ninguna clase de éxito. Entonces, estratégicamente las empresas y los países tienen un incentivo para acelerar el desarrollo, a ver si logran sacar alguna ventaja. Mientras tanto te pasan cosas raras, como lo que anunció ChatGPT el otro día, que una de sus propias inteligencias se escapó de los límites que le habían puesto y llevó adelante un ciberataque para cumplir con el objetivo seteado. Ahora, eso es efectivamente cierto. Esto es una manera de también justamente generar confianza en inversores en un momento donde todo ese esquema de negocio parece más endeble, es difícil saber, pero fundamentalmente me parece que es un escenario complejo en los cuales razonablemente nadie quite el pie del acelerador hasta estrellarse contra la pared. Claro. Casi nada. Bueno, vamos al otro tema que yo tenía pensado preguntarte, que es sumamente interesante y que se configura distinto desde la última vez que viniste a ahora, que no hace tanto, pero bueno, muchas cosas cambiaron. ¿Cómo ves la postura de China ante este contexto geopolítico de guerra, Estados Unidos, Irán, Israel, etcétera, etcétera? Creo que China tiene una postura cauta y fundamentalmente defensiva. O sea, la guerra en Medio Oriente no le vino del todo mal, porque el año pasado venía con algunos problemas, sobre todo en el marco de su consumo interno. China, habiendo salido de la pandemia, en cierta medida desarmó una burbuja interna que tenía en el sector inmobiliario, de la sobreproducción de viviendas. Y tengamos en cuenta que la vivienda es la inversión principal de los chinos. Entonces, el gobierno chino decidió hacer explotar su propia burbuja antes de que siga creciendo y generar un daño mayor. Eso, sin embargo, tuvo un impacto en el capital de las personas, lo cual sí generó un problema de confianza que se tradujo rápidamente en una caída del consumo. Entonces, China estaba enfrentando tal vez una perspectiva de deflación, que es al contrario, la inflación cuando bajan los precios. Y esto para un público argentino puede ser un poco curioso, pero la deflación por curioso y desconocido. No, pero además la deflación es mucho, mucho peor que la inflación. O sea, de lo peor que te puede pasar en una economía es la deflación, por distintos motivos. Ahora, por esta caída del consumo, aparte los chinos tradicionalmente un pueblo bastante ahorrativo, muy sensible al consumo,
había empezado a tener lo que podría evolucionarse en una deflación, y en ese sentido la guerra en el Estrecho de Hormuz, que se tradujo en una suba fuerte del precio del petróleo, Sí. Eso curiosamente a China le vino muy bien, porque de repente con la subida del precio del petróleo, empezaron a subir todos los precios. Entonces China empezó a tener inflación de vuelta, lo cual en cantidades pequeñas, de hecho, ayuda justamente al crecimiento de la economía. Entonces, por un lado, tácticamente lo sacó de un aprieto. Por otro lado, China mantiene sus posturas tradicionales, pero fundamentalmente, digamos, son conflictos en los cuales China no puede intervenir realmente. Porque una cosa que probablemente haya dicho aquí antes, para entender la clave de China y su rol en el mundo y su diferencia fundamental con un país como Estados Unidos, es la diferencia entre poder y proyección de poder. Poder son todos los elementos que tiene un país a su disposición, ¿no? Su territorio, sus recursos, sus personas, su tecnología, sus armas, su economía, etc. Proyección de poder es hasta dónde puedes utilizar eso de manera efectiva. China es un país inmensamente poderoso con una proyección de poder bastante limitada, porque particularmente lo que no tiene es una flota transoceánica. Hablábamos de eso la última vez que viniste. Entonces, la capacidad de China de intervenir en los hechos, en algo como puede ser cualquier conflicto en Medio Oriente, es muy limitado, porque no tiene esa proyección naval. Y la proyección naval es por excelencia la manera de proyectar poder, porque todas las otras avenidas son mucho más limitadas, por tierra o ni hablar por aire. Claro. Entonces yo creo que China continúa una postura tradicional de cada vez más presentarse, digamos, como el adulto en el cuarto, digamos, una potencia establecida, una potencia responsable, que habla del multilateralismo, que habla del derecho internacional, frente a un Estados Unidos crecientemente errático. Ahora, fuera de esta... ¿Estabas en China cuando fue la visita de Trump? Sí, de hecho me fui de Beijing 1 o 2 días antes de que él llegara. Uh-huh. Ampliamente visto como un momento de fortaleza de China vis-a-vis Estados Unidos, pero me parece que hay una tensión, ¿no? Porque el tema es que si bien la imagen de China al mundo viene creciendo, a medida que la imagen de Estados Unidos va creciendo, decreciendo. Hay todavía una diferencia sustancial en la capacidad de daño de ambos países. Y el tema es que Estados Unidos no necesariamente le tiene que ganar a China por las buenas. O sea, Estados Unidos, si continúa utilizando su capacidad destructiva en otras partes del mundo, eso tarde o temprano va a tener un impacto de China. Porque sí, la economía china en algunos sentidos es más abierta que la estadounidense, en el sentido que el comercio internacional representa una parte mucho más grande de su PBI. Claro. Y China tiene una interdependencia con la economía mundial que Estados Unidos no necesariamente tenga en la misma manera, digamos. China, para seguir creciendo, tiene que seguir exportando. China, para seguir exportando, tiene que seguir importando. El comercio internacional es básicamente comercio marítimo y China no controla los mares del mundo. Entonces es una situación compleja en ese sentido. Claro. ¿Y esta nueva suba de aranceles? Me parece que es parte de las posturas erráticas, fluctuantes de Trump. Van y vienen, no me parece que Trump sea un gran estratega particularmente, creo que es un hombre que se mueve más por impulsos cortoplacistas, tiene así un carácter inconsistente, errático. Sí me parece que con todas sus limitaciones, pero creo que Trump es una expresión de
de una discusión estratégica más profunda que existe en Estados Unidos hace tiempo, que se basa en la tensión de que Estados Unidos fue el arquitecto de este orden global, es el garante de este orden global, y este orden global, por un lado, lo ha continuado endeudando a Estados Unidos a niveles astronómicos y crecientemente insostenibles, y por otro lado, este orden global produjo un rival como la República Popular China, que actualmente representa más o menos el 60 y pico % del PIB estadounidense, y Estados Unidos nunca se tuvo que enfrentar a un país con una economía tan grande en comparación a la suya. Claro. La Unión Soviética en el mejor momento tal vez representaba el 40%, tal vez. Entonces hay una tensión ahí y hay un debate en Washington respecto de qué hacer no solo con China, sino con el orden global. ¿Tiene sentido intentar continuar siendo una potencia hegemónica en estos términos y en este sistema? ¿O sería mejor desarmarlo en el momento y el lugar que Washington elija? Entonces, ahí hay una racionalidad estratégica, lo cual no quiere decir correcta, ni beneficiosa, ni acertada, ni sabia, pero hay una lógica detrás de lo que está pasando. No te entendí bien. Vos decís desarmar esta lógica. No, este orden global. El mundo, la economía que existe porque esencialmente Estados Unidos tiene 11 portaaviones en patrulla todos los océanos del mundo, y Estados Unidos es el que asegura la libre navegabilidad de los mares. Estados Unidos es el país que asegura que no haya piratería, y sobre todo cuando la gente piensa piratería, piensa en alguien con un parche, pero la piratería importante es la piratería interestatal, es entre países, esa es la que importa. Y eso no existe actualmente por la supremacía marítima estadounidense. Eso es lo que permite una economía globalizada, eso es lo que permite que un auto tenga 20.000 componentes hechos alrededor del mundo, en el lugar donde cada uno de esos componentes sea el más barato de hacer y que se ensamble ese auto en el lugar más barato para ensamblarlo, y eso hace que los precios de los autos y los precios de todo sean más baratos. O sea, ese es el mundo globalizado que tenemos. Si Estados Unidos simplemente deja de patrullar esos mares, ese sistema económico colapsa. Y ahí China y el resto de la humanidad tienen un problema muy grande. Entonces, nuevamente, si este sistema, o sea, el cálculo estadounidense sería el siguiente: si este sistema te ha llevado a tener casi 40 billones de dólares de deuda y te ha producido una superpotencia económica como China, ¿cuál es el sentido de seguir sosteniendo esto? Y hay toda una línea en Washington que dice, no, la verdad que no. Entonces, ¿por qué no, mientras podamos, destruir este sistema? Porque total en geopolítica, es todo un juego de suma cero. Sí. Entonces, ¿Estados Unidos perdería haciendo esto? Por supuesto que sí, pero la pregunta es si hay otros países que van a perder más. Entonces, ahí está un poco la tensión, y eso es un poco lo que de manera inconsistente y aficionada y espasmótica representa Trump. Y Fran, ¿cómo ves, digamos, en estos últimos 2 años, la evolución de los BRICS con la incorporación de nuevos países? Que incluso fuimos nosotros invitados a participar días antes de la asunción de Milei, ¿no? Y, voy a empezar por responder la parte que le toca a Argentina. Cuando el gobierno rechaza la invitación a formar parte de los BRICS, digamos, es una cosa, me parece un error estratégico por parte del gobierno de Milei. Me parece que es un foro multilateral que Argentina le pudo haber servido en distintos sentidos, y eso me parece que fue un error grave. Dicho esto, yo no considero mucho a los BRICS como una entidad geopolítica. Digamos, los BRICS no son la contracara de la OTAN, claro, ni de cerca. Para empezar, en varios miembros de los BRICS, su principal rival es otro miembro de los BRICS. El caso de los nuevos, Etiopía y Egipto, 2 países que tienen tensiones enormes. Irán y Arabia Saudita, 2 países que tienen tensiones enormes.
Y sobre todo, el caso de antagonismo más importante, el más destacado y fundante, India y China. Claro. O sea, para India, la principal amenaza geopolítica, la principal obsesión de Nueva Delhi hace décadas es Beijing. Claro. No es ni Washington, ni París, ni Londres, ni Tokio, es Beijing. Y también Pakistán, pero... ¿Y por qué? ¿En qué sentido? ¿Por qué ese antagonismo o esa preocupación de India con respecto a China? Bueno, para empezar, están al lado. Que ya es un poco... son en muchos, general... son muchos los dos. pero están al lado. O sea, en general, o sea, qué sé yo, es más difícil que Madagascar tenga un problema con Jamaica. O sea, en general los países se pelean con los países que tienen al lado y con los que comparten frontera. Entonces tenés una proximidad geográfica. Tenés una serie de disputas limítrofes no resueltas. China lanzó y ganó de una manera decisiva una guerra contra India en 1962. Después de que India haya alojado al Dalai Lama exiliado del Tíbet, donde sigue viviendo hasta el día de hoy. Sí. India fue de los principales lugares para apoyar las operaciones de la CIA de guerrilleros tibetanos en los 50. A partir de ese momento, China también en los 60, India en los 60 y los 70 se volvió cada vez más un aliado de la Unión Soviética. A partir del finales de los 50, pero sobre todo los 60, la Unión Soviética y la República Popular China se pelean a muerte. A partir de ese momento, China termina acercándose mucho más a Pakistán. Cuando India interfiere en lo que en ese momento era una guerra, un conflicto interno de Pakistán, que recordemos que tenía dos pedazos, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. India interviene en esa guerra, que se vuelve la guerra de independencia de Bangladesh. India gana exitosamente ese conflicto, Bangladesh se vuelve un estado independiente y la primera vez que China utiliza un veto en Naciones Unidas es para bloquear el ingreso de Bangladesh a Naciones Unidas. Ahí India absorbe un pequeño país que era el reino del Sikkim, un pequeño país en los Himalayas, entre el actual Nepal y Bután, para tener otra frontera contra China. Ahí China empezó a apoyar el programa nuclear de Pakistán. O sea, esto es un... O sea, para dar un caso más reciente, en un río que muy importante para Bangladesh y para India, que en esa parte del mundo se llama el Brahmaputra, y del lado chino se conoce con el nombre tibetano de Yarlung Sampo. China ahí está construyendo la represa hidroeléctrica más poderosa del mundo, lo cual representa también una amenaza geopolítica para India. Ambos países tienen millones de soldados, tienen armas nucleares. En los últimos años, ahora se ha calmado un poco la situación, sobre todo desde la destrucción que hizo Trump de su relación con el primer ministro indio Narendra Modi, lo cual ha llevado a una reconciliación táctica entre Nueva Delhi y Beijing, pero es una reconciliación táctica. Antes de eso, en esta década, en justamente las zonas demilitarizadas de frontera en los Himalayas, tuvimos recurrentes conflictos entre tropas indias y China a puño limpio o con palos, peleándose a 6.000 metros de altura. Digamos, es una relación muy tensa, muy compleja, lo cual no quiere decir que en foros como BRICS no puedan llevar adelante digamos, puntos de cooperación, inversión, posturas comunes en algunas cosas. Todo eso existe porque, digamos, ambos son países con una diplomacia bastante profesionalizada que logran ir haciendo malabares complejos en sus relaciones internacionales, pero nada cambia la esencia de que para India, en términos estratégicos, la mayor amenaza es China. Y en términos estratégicos, recordemos que las intenciones son irrelevantes, lo único que importa son las capacidades. Entonces, también India, que es un país en vías de desarrollo y con un ascenso muy impresionante, está destinada a ser un rival de China, y esa fuente de tensiones entre ambos va a ser compleja, siempre va a ser compleja. Entonces tampoco me parece que...
Por eso me resisto nuevamente a hablar de BRICS en términos de una unidad o un ente geopolítico. O de un contrapeso, claro. BRICS no es la NATO y nunca va a ser la NATO. No es una alianza militar, no tienen posturas en común frente a conflictos, no tienen cooperación militar, no es una alianza. Y nuevamente, varios de los países involucrados son antagónicos. Tienen una relación compleja. Bueno, el panorama es complicado. No es sencillo, es complejo. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Vamos a escuchar un tema musical. Muy lindo. Scott Joplin en la composición Hojas de Maple. radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Bueno, seguimos aquí con Francisco Tayana, sinólogo, historiador y, bueno, un conocedor de la cultura china antigua y moderna. ¿Cómo te está yendo con esos viajes por las ciudades principales de China?
¿Qué ves vos en la gente que acompañas? ¿Vos vas como un referente cultural? Claro, yo ahora estoy, este año empecé a trabajar con la agencia Viajes y Mapas Explorer, BCM, que digamos es especialista en destinos que para un público argentino podrían ser considerados exóticos. Sí. Y es una agencia que la idea es ofrecer justamente experiencias culturales inmersivas. A mí me contactaron porque necesitaban a alguien de China. Entonces armé una serie de viajes. En mayo y junio hicimos 2 veces el mismo viaje llamado China Esencial, que era visitar Beijing, Xi'an, Nanjing, Suzhou y Shanghai. Un poco la idea de este viaje es para gente que no conozca China, que tenga ganas de conocer, ir a muchas de sus principales ciudades y también poder ver con eso las distintas Chinas, ¿no? La China imperial, la China moderna, la China socialista, la China de la ruta de la seda. Nanjing en eso es interesante, pues fue capital durante la República China, la China nacionalista, entonces también es una modernidad alternativa de China. Tenés Suzhou, que es más la China tradicional, un pueblo de casitas y canales, y después, ya terminas en Shanghai, que es la gran metrópoli. Sí, siglo 3000. Moderna, ¿no? Entonces, la idea de eso es un pantallazo general para la persona que no conoce, que le gustaría conocer por primera vez. Como decía Lao Tse, un viaje de 10.000 kilómetros empieza con un solo paso. Ahora en octubre, junto a un colega mío, Pablo Borda, también historiador, vamos a hacer China Oeste, que es la ruta de la seda china, arrancando por Beijing, yendo para Xi'an, donde están los soldados de terracota, donde es un poco el punto de fin o de inicio de la ruta de la seda. Claro. Y ahí ya nos vamos adentrando cada vez más en los desiertos y llanuras y montañas de Asia Central y terminamos muy, muy cerca de Afganistán, todo dentro de China igual. Qué bárbaro. Y bueno, me produce mucha curiosidad conocer cuál es la reacción de estos viajeros. ¿Qué es lo que les llama la atención o qué expectativas tienen, qué recogen al final del viaje, si te lo comentan? Creo que la gente que decide viajar a China por primera vez es gente que ya pasó por algunos filtros autoimpuestos, ¿no? China para muchas personas le sigue pareciendo un lugar distante, un lugar complejo, poco conocido. Exótico. Entonces creo que la persona que se anima a viajar a China es una persona que tiene interés, que tiene curiosidad, que está dispuesto a un poco abrirse a nuevas experiencias y a intentar entender algo que a primera vista por lo menos parece muy distinto, ¿no? Entonces me parece que a veces creo que a veces la gente está más abierta a intentar familiarizarse con culturas que les son más distantes y más ajenas. Porque creo que la diferencia es notoria, pero las similitudes son más los puntos a descubrir. Entonces me parece que hay menos preconceptos con una cultura como China, entonces me parece que la gente está más abierta en algún punto a intentar entenderlo en sus propios términos que medirlo con la vara propia, que creo que eso es una cosa que sucede a veces con culturas más cercanas, ¿no? En donde es más fácil llevarte, digamos, por preconceptos. Claro. Sí, la verdad que China es bastante distinto y no es mucho lo que se conoce. En fin, no ha sido hasta hace poco una cultura muy cercana a nosotros, para el común de la gente, ¿no? Sí. Entonces sí, los preconceptos son más leves. Sí. Y en estos viajes, ¿vos notás que hay turistas occidentales? Sí. ¿Sí? Sí. Depende del lugar, depende la cantidad. O sea, ves más occidentales en Shanghai que en Xi'an. Sí, sin dudas. Entonces también depende del lugar al que vayan. Soldados de terracota, sí, ves justo el lugar donde... pero hace años, digamos, que consistentemente podés ver extranjeros en China, no
no es lo predominante. O sea, no. Es una propuesta muy distinta que, no sé, ir a Roma, donde básicamente ves turistas y cada tanto ves un italiano. Bueno, y a donde vayas, encontrarás turistas chinos. También. Pero digo, también China, en esa masa humana también... el extranjero en China nunca deja de destacarse. O sea, yo aún viviendo en China me acuerdo y no importaba el tiempo que pasas ahí. Yo recuerdo, en Beijing, caminando por la calle, cada vez que yo veía un extranjero, tomaba una nota mental y decía, mira, ahí hay un extranjero. Sí. O sea, uno resalta en China necesariamente. Sí. Pero, digamos, también ves ahí lo que es la pujanza del turismo chino interno, que también es una maquinaria muy amplia, que mueve millones y millones de personas todos los años. Fran, y te pregunto, ¿sigue avanzando esa reconversión del campesinado chino? Sí. Incluso a nivel urbanístico, ¿no? Sí, sigue un poco más, nuevamente un poco... Más atemperado. Más atemperado, o sea, China es un país que atravesó un proceso de urbanización colosal. Sí. Y China también, lo cual puede parecer curioso cuando lo diga, China, a pesar de sus 1.400 millones de personas, también es un país que se está quedando sin gente joven sobre todo. Entonces, mucho de ese traspaso del campo a la ciudad ya se hizo. A eso voy también con un desarrollo más maduro, ¿no? China es un lugar distinto hoy que hace 15 años, ni hablar que hace 20, 30, 40. ¿no? Es una sociedad mucho más urbanizada, es una sociedad mucho más próspera, es una sociedad más desarrollada. Y en esto también hay que relativizar muchas cosas, que es lo que suele pasar cuando uno habla de China. A ver, la economía china se ha ido desacelerando a lo largo de los años. Pero también pensémoslo de esta manera. A ver, claro, porque hay que ver de dónde partíamos cuando hacíamos este relato. Claro, y también un poco, a ver, cuando... En cierto aspecto, cuanto menos desarrollada tu economía, más fácil es hacerla crecer. Claro. Porque si vos tenés un país que no tiene un aeropuerto y construiste un aeropuerto, eso va a tener un impacto económico positivo. Si construís 2 aeropuertos, también. Ahora, si ya tenés 500 aeropuertos, hacer el aeropuerto 501 no necesariamente ni siquiera te produzca alguna clase de rédito económico, tal vez hasta va a pérdida. Entonces, China, a ver, no sé cuántos más kilómetros de tren bala puede construir China. China tiene la red de tren bala más grande del mundo. La segunda es España. Y en un momento de la máxima construcción, China por año construía más kilómetros que el kilometraje total de España. O sea, China todos los años construía más que el segundo país con más tren bala total del mundo. Sí, bueno, también por las dimensiones. Digo, eso es una etapa histórica. Eso no es el largo plazo de la economía china. Sin embargo, si bien China hace años que no crece a 2 dígitos, claro, también claro, si China este año crece, por decirte un número, 5%, el 5% de la economía china de hoy en día puede ser aún mucho más en términos absolutos que lo que podía ser el 14% de 1994. Claro, sí. Digo, Estados Unidos, pensemos que Estados Unidos es un país que si crece al 2%, Estados Unidos chocho de la vida. Y 2% para Estados Unidos es un buen número. Sí. Pero porque es una economía de un tamaño tan grande que esas proporciones significan mucha plata en términos cuantitativos. Argentina crece al 2% y decimos... todo lo que nos falta. Claro. Pero son realidades económicas distintas. Y China está más en ese momento, nuevamente, está en lo que yo llamaría un desarrollo más maduro, más amesetado. Que no quiere decir que se terminó el crecimiento, no quizás es sea una más visión alarmista. Porque no es un crecimiento hipertrofiado e indefinido, ¿no? Es decir, es más, me parece a mí más racional.
Sí, no sé si racional es la palabra porque me parece que a veces el desarrollo económico suele ser a un punto reactivo, o sea, necesariamente reacciona y conversa con el devenir de lo que es la economía global y cosas que fundamentalmente no están en tu control, y algunas cosas que son inevitables, pero me parece que tiene un espacio más asentado. Creo que los saltos, sobre todo en desarrollo tecnológico, en capital humano, están ahí para quedarse. El tema con China también es que, y acá entramos un poco en las dinámicas de la geopolítica, en cierto sentido, cuanto mejor le va a China, China también pasa a ser un poco víctima de su propio éxito, porque a medida que China crece y se fortalece y desarrolla, también China pasa a ser vista como una amenaza más importante por sus principales rivales, como puede ser Estados Unidos, claro, o Japón, etc. Entonces, entras en una espiral que es compleja. Claro. Sí, nada de esto es ni lineal ni simple. Fran, ¿y en qué estado de evolución está la ruta de la seda? ¿Decís la iniciativa de la Franja y la Ruta? Sí. Bien, eso, digamos, tuvo... a ver, el problema con tanto la histórica Ruta de la Seda como la nueva Ruta de la Seda, la iniciativa de la Franja y la Ruta... A ver, el tema con eso es que no es una cosa. No. Sino son una serie de proyectos. Y en esa serie de proyectos hay cosas que han ido mejor y cosas que han ido peor. Donde todo eso está más complejo por la situación local es en Myanmar. Myanmar, desde el 2021 hay una guerra civil muy complicada, con muchos actores independientes entre la junta militar que gobierna parte del país y distintos grupos rebeldes, algunos políticos, algunos más étnicos, algunos político-étnicos, algunos con unas alianzas cruzadas. Complejos. Es un país que podremos hablar largo tiempo de Myanmar. Myanmar es un país estratégicamente clave para China porque le da un acceso por tierra al Océano Índico. Es un país en el cual China ha invertido mucho. Entonces, toda la política china en la guerra civil de Myanmar es básicamente cómo asegurar que ninguna de las distintas partes involucradas tenga ganas de volar sus inversiones en ese país, los oleoductos o las autopistas. Claro. Entonces, la realidad en Myanmar es compleja. Irán ha sido tradicionalmente un socio de China. En el año 2020 creo que habían anunciado una inversión de largo plazo como de unos... como $400 millones, una cifra muy, muy grande. 400.000 millones de dólares. Bueno, Irán y el resto del Golfo están complicados. En una situación delicada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es una... Y después tenés otros lugares donde... Asia Central, Kazajstán, digamos, hay lugares donde... todo eso ha marchado mejor. En última instancia, igual, creo que fundamentalmente el sentido estratégico claro de la iniciativa La Franja y la Ruta es una de tantas estrategias llevadas adelante por Beijing para intentar compensar este problema fundamental estratégico que tiene China, que es que China depende del comercio internacional y China no controla los mares del mundo. Entonces, en ese sentido... El comienzo de tu charla. Claro, la iniciativa de Franja de la Ruta es uno de tantos proyectos, ni siquiera te diría el principal, para sacar un cierto seguro, una amortiguación frente a un posible escenario de bloqueo. Y ese es el sentido más concreto de ese proyecto. Claro. Fran, no falta mucho para que tengamos que despedirnos. Te quiero preguntar algo que me preocupaba hace 10 años y quiero saber
como lo ves vos ahora, estas últimas veces que fuiste, el tema de la contaminación ambiental. Eso mejoró mucho. Sí, mejoró ¿no? mucho. Contanos un poquito cómo... Bueno, es que ahí a ver, que todos los procesos industriales a lo largo del mundo han sido más o menos parecidos. Y la industrialización durante un par de décadas es una propuesta con algunas contraprestaciones importantes. No sé, en el siglo XIX, ¿cuál era la imagen de Londres? La niebla. Sí. Bueno, eso no era niebla, eso era humo. Ve fotos de Nueva York de los años 60 y también hay niebla. Bueno, en Buenos Aires, sí. el famoso smog. Claro, bueno, eso también cuando nosotros somos más por industria, creo que cuando quemábamos la basura, que no fue de nuestros mejores... Sí. El hollín, probablemente no fue nuestra mejor idea, pero todos los procesos de industrialización en general atraviesan una etapa mucho más áspera y eso, si sostenés esa política durante tiempo, eso te permite una acumulación de capital para después dar algunos saltos cualitativos más adelante. Y China ese es un salto que ha dado visiblemente. O sea, eso Beijing es impresionante. Comparando la primera vez que fui ahora, la verdad que ha mejorado mucho. China es el país que más invierte en energías renovables, es el país que más autos eléctricos produce. Entonces en eso han mejorado mucho. El tema con eso es que a nivel global, claro, también ellos han mejorado porque en algunos casos han dejado de hacer ciertas cosas que otros países ahora están haciendo. Entonces, claro, no me queda claro que el nivel global de contaminación baje. Si alguien quiere saber cómo era China hace 15 años, puede ir actualmente a India. Claro. Que está en ese proceso sí. muy claramente. Claro. Bueno, y por último, la última pregunta. Estando allá, y me imagino que leyendo, informándote, ¿cómo ves la actitud o la postura del Partido Comunista Chino ante este escenario que vos describís, tanto en lo geopolítico, lo político y lo económico? Y... ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la última vez que viniste, fuera del aire, fuera del micrófono, estuvimos hablando del Partido Comunista Chino y de esa idea que muchas veces, o ese comentario un poco superficial que escuchamos frecuentemente que está diciendo que China no es comunista, es capitalista. No, China es un país socialista, claramente, o sea, en todo lo que importa. Es un país, es un sistema marxista-leninista con gobierno de partido único. Y me parece que ignorar ese dato te lleva a errores. Inevitablemente a una incomprensión fundamental de cómo funciona ese país. Eso quiere decir que no tengan apertura comercial y de sociedad de consumo y todo lo que se quiera, pero para ser perfectamente claros... China no es un país capitalista por un motivo muy simple, que es que tener dinero no te da poder en China. Porque el poder en China es el partido. Punto. Y cada tanto hay algún multimillonario chino que se confunde. Y rápidamente alguien lo corrige. Claro. Entonces es un sistema fundamentalmente distinto. Y en eso... y creo que es una cosa importante para aclarar también cuando veamos los cálculos geopolíticos de China, porque ¿viste? Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿qué piensa China? ¿Y qué quiere China? ¿Y qué piensa Xi Jinping? Y, bueno, pueden leer sus discursos. O sea, digo, a ver, se llama la República Popular China, la bandera es socialista, lo gobierna el Partido Comunista de China, tienen la misma foto de Mao en todos los billetes. Sí. No una foto de Mao, la misma foto de Mao en 5 colores distintos. Digo, ellos no... Yo también me ha pasado en muchas entrevistas que ha subido Javier Milei que me dicen, o sea, bueno, Fran, ¿cómo es esto que dice el presidente que los chinos son comunistas? Bueno, pero lo son. Para ellos no es un término peyorativo. No es que le pusieron a su partido de la reforma, partido del trabajo. No, se llama el Partido Comunista de China y tiene una hoz y un martillo. ¿No? Sí. O sea, ellos no te engañan, no te dicen otra cosa. Sí. Claro. Y me parece que si no entendemos la matriz marxista-leninista del sistema chino,
fundamentalmente no vas a entender China. Claro. Muy bien. Bueno. ¿Te gustaría agregar algo más, Francisco? Sí, porque, a ver, creo que a veces una cosa también importante para entender cuando digo que insisto tanto en el marxismo-leninismo, el marxismo-leninismo no es una postura política como puede ser, no sé, ser en Argentina radical. Claro. No es un conjunto de políticas. Me acuerdo, hay una anécdota graciosa de la Revolución Cubana. Creo que fue Raúl Castro, el hermano de Fidel, que mandó a hacer una encuesta poco después de la Revolución a los campesinos y le preguntaba a los campesinos: bueno, ¿y usted está a favor de la reforma agraria? Sí, por supuesto. ¿Y usted está a favor de la salud pública? Sí, por supuesto. ¿Y usted está a favor de la educación? Sí. ¿Y usted está a favor de la redistribución de la riqueza? Sí, ¿cómo no? ¿Usted es comunista? No. Y en eso la verdad que los campesinos cubanos tenían razón. Porque ser comunista no tiene que ver con ninguna de esas cosas. Esas en cualquier caso pueden ser síntomas, pueden ser conclusiones, pero no es el punto de partida. El marxismo-leninismo es la expresión política de una escuela de filosofía de la historia llamado el materialismo dialéctico, que no es un conjunto de posturas, no es un conjunto de propuestas, es una manera de entender la realidad, es una manera... epistemología. Claro, es una manera de pensar. En eso, no sé, en algún punto es más parecido, podemos decir, como al Islam, digamos, o vos pensás que... No te metas en Honduras, Francisco, que se está terminando el programa. Digo, tenés tipo un par de axiomas compartidos, claro, que informan cómo entendés la realidad o no, o aceptás esos axiomas o no. Después lo demás, ya llegamos a... Digo, para Xi Jinping alguien diga, no, pero ¿cómo puedes ser comunista si en tu país hay Starbucks? O sea, sería un comentario, a él le parecería un comentario muy imbécil, porque claro, eso no tiene nada que ver con los principios fundamentales, los ejes cartesianos con los que entiende el mundo. Todo lo demás son concesiones o jugadas tácticas dentro de un entendimiento de la realidad y de la historia. Y ese es el punto clave para entender qué hace China y cómo se para en el mundo. Bueno, dicho esto, nos vamos a despedir. Proponemos a nuestros queridos oyentes que reflexionen sobre esto y que acudan a las lecturas más intensas, porque es sumamente interesante, ¿no? Y yo te agradezco mucho que hayas venido, Francisco. No, por favor, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Es una alegría siempre recibirte y conversar y ver por dónde anda China y por dónde anda Francisco. Hasta la próxima, entonces. Gracias Joaquín, el operador de hoy. Hasta la semana próxima. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: yo no tengo un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo. Ocurre
que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. En Caput. A Diego Maradona. Pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput.